Maite, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chema? Un saludo. Muchas gracias hasta allá. hola, ¿qué tal? Estás por acá. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en este artículo, el Mesías Digital, señalas varias cosas importantes. Una, que ya hoy día las ideas con lógica, con razonamiento numérico, con demostración, etcétera, etcétera, palidecen en redes sociales y no solo en redes sociales ante esta cosa fascinante de el relato que me conforta, el relato que me da credibilidad y hasta el rostro de la persona le tengo confianza. Entonces, ¿los políticos se han convertido en vulgares influencers o los influencers se han convertido en vulgares políticos? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que vale para ambos casos. Los políticos han entrado en una lógica que es la que determina en estas redes sociales. En particular hablaremos de las que se han puesto de moda últimamente en Latinoamérica, como es el caso de TikTok, ¿no? Y la última elección en Colombia. Estas redes sociales se caracterizan porque básicamente lo que buscan es comunicar a través de lo más rápido, que son las imágenes y los videos. Por lo tanto, la palabra escrita ya está muy devaluada. Nadie escribe nada. Lo que hacen es mostrarse a través de un video o una imagen, una foto, y adicionalmente, como compiten tanto en función a la atención de la gente, tienes que hacerlo de manera muy rápida. Entonces estamos hablando de videos muy cortitos, de 3 segundos, como máximo 10 y eso. En ese tiempo corto lo que te queda es inventar historias. Entonces el político se convierte en una suerte de narrador de una historia en donde eventualmente hay elementos que sí son de verdad y otros en donde se fantasea. Y aquí lo interesante es que cuando uno quiere plantear una propuesta política, también podría generar una narrativa que no necesariamente está basada en argumentos, ¿no? Con más razón, como decía en el artículo, cuando hoy día no existen instituciones políticas que puedan permitir el debate y de alguna manera pues el contraste de las ideas como era en el, digamos, ya hay que decir las cosas como son, en el pasado los partidos políticos, en el Perú no hay partidos políticos sólidos, lo que tiene son partidos electoreros que buscan a un candidato sexy, popular, atractivo y que lo llevan al poder. Bueno, lo que está pasando en el Perú es clarísimo, ¿no? Con el tema de Perú Libre y el presidente Castillo. Entonces, la seducción por contar historias es enorme. Y del otro lado, los influencers son personas que se caracterizan justamente por esa habilidad, porque nos cuentan historias, porque juegan con todas las facilidades que te dan las redes sociales, desde, por ejemplo, mostrarse más atractivos, porque en estas aplicaciones hay miles de filtros, hasta obviamente también mostrar una realidad que no les corresponde, y entonces la gente empieza a soñar y vivir una realidad que no es la que es. Mire, has empleado perdóname, la palabra filtros. ¿Qué son los filtros, perdón? Los filtros, lo que pasa es que TikTok le permite hacer edición de video y de audio y en verdad contenidos multimedia a cualquier persona sin ser un experto. O sea, no hay que ser un director de cine para hacer cosas interesantes en TikTok. De hecho, muchas de las cosas que se retuitean y que se comparten en TikTok la ha hecho cualquier amateur utilizando esos filtros. Son aplicaciones, son facilidades, funcionalidades que te da la aplicación que permiten, por ejemplo, desde cambiar algunos elementos de tu cara, el fondo donde tú estás, la música, es la edición del contenido. La edición. Y ahora los políticos usan mucho esto para justamente crear una atmósfera. Yo estaba comentándote que en el caso, por ejemplo, del candidato Hernández, que estuvo compitiendo con el ahora presidente Petro de Colombia, él definió por defecto que no iba a hablar en ningún canal de televisión ni medio abierto, que básicamente se iba a comunicar con TikTok. Claro, ¿por qué? Porque él podía conducir muy bien y controlar lo que quería en este espacio, ¿no? ¿A qué se debe el auge de TikTok? TikTok es una aplicación de origen chino que, como te comentaba, se basa en dos cosas que hoy día son muy atractivas en este mundo, ¿no? Si bien es cierto, está vinculado a un segmento demográfico que es gente joven, cada vez más ha ganado mucha popularidad porque es bastante viral lo que se comparte allí. Primero, que es básicamente imágenes, video, y como decía, lamentablemente a la gente ya no le gusta leer mucho hoy día, ¿no? Los medios de prensa están en una situación de crisis complicada. Así es, entonces se vende mucho mejor la imagen, las imágenes, lo multimedia, el sonido,
etcétera. Y además porque como es tan cortito, o sea, son videos muy cortos, tienes que atacar muy bien y ser muy atractivo. De allí que en TikTok hayan tantos recursos o funcionalidades para que tú hagas videos interesantísimos, ¿no? O sea, puede haber cosas muy bacanes, pero obviamente también puede haber cosas, que es lo que más abunda en TikTok, como las coreografías, los bailecitos. Bailecitos, eso es lo que veo, mucho bailecito, etcétera, ¿no? mucho movimiento. Todo está en movimiento, nada es fijo, todo se mueve, absolutamente todo se mueve. Lo único permanente es el cambio, frase por supuesto muy antigua, ¿no? Y lo que decía Baum, vivimos en la sociedad líquida en la que estamos, ese es el éxito de TikTok. Entonces, si antes los programas de gobierno no eran importantes, ahora ya directamente, ya rematadamente, cero. Al gran público me refiero. Pero, exactamente, pero en el caso del Perú yo tengo la percepción por la forma en que se comportan las redes sociales. O sea, el TikTok está ahí, está generando bastante interés, pero de acuerdo a estadísticas de varias consultoras internacionales, en el Perú la red social que gana más participación y más relevancia es Twitter. Y Twitter es un espacio en donde curiosamente no tienes tanto video o imágenes, sino tienes texto. Lo que la gente hace todavía en Twitter es escribir. Y entonces, aun cuando son frases cortitas, son ideas muy cortitas, tienes la capacidad del debate, ¿no? Entonces, allí hay mucha gente, hay una ciudadanía que a veces se rebela ante las situaciones y obviamente interpela al poder, directamente a los congresistas, directamente a los que están gobernando, directamente a través de un video también o eventualmente un meme. Pero lo que yo creo es que lo que pasa en el Perú es que se usan las redes sociales, particularmente en Twitter, para de alguna manera exigir acción y eventualmente también manifestarse, ¿no? No sé si has escuchado hablar de las protestas en Twitter, que son los tuitazos, ¿no? Tuitazos, la gente convoca un tuitazo y a partir de ahí entonces interpela al poder. Bueno, eso es interesante porque quiere decir que en unas eventuales elecciones, por ahí que no va a funcionar tanto lo del Mesías, o sea, que aparezca un iluminado que nos empiece a contar historias por el TikTok, sino que más bien lo que se quiere son ideas, ¿no? Se está urgiendo de eso. Twitter hoy día hay Twitter del presidente, de todo el mundo hay Twitter, de todos los ministros, etcétera. Como yo soy un poco más antiguo que tú y que la mayoría de la gente que nos esté escuchando en este momento, para mí todavía me choca un poco, pero el que lo entiendo que lo chocante sería lo mío, ¿no? Lo pre-Twitter, el uso de la palabra, no el palabreo tampoco, porque nosotros los periodistas evidentemente no podemos palabrear, porque la gente se da cuenta, pero el Twitter ya es una... y luego lo de las historias, lo de las narrativas. ¿Qué percibo yo cuando invento una narrativa, cuando creo una narrativa? ¿Qué es el efecto que pretendo? ¿Quiero darle a la gente algo que la gente quiere escuchar? ¿Se ha dicho? ¿Quiero producirle a la gente una situación de confort? ¿Quiero hacerle saber a la gente, ajá, eso es lo que yo pensaba? ¿O esto tiene la idea de un cuento infantil? Estamos en un proceso de reinfantilización de la masa, de la multitud, el cuento de Caperucita Roja y otros. ¿Cómo ves esto? Un poco de eso, ¿no? El político que entra en el TikTok, por ejemplo, lo que hace es hacer entregas sin capítulos, ¿no? No te lo cuenta todo completo. Entonces te arma un preámbulo, después te lo va desarrollando y no necesariamente el final es como uno quisiera. Entonces, cuando decimos que se arma una narrativa es porque la conducción de lo que vamos a ver es unidireccional. La está haciendo, en este caso, el político. Ante lo cual tiene una audiencia que se cautiva, que se queda obnubilada por cómo se muestra el político, por los filtros que le da, y hay muy poco elemento para pensar, porque es muy emocional esto, ¿no? Entonces va a depender mucho, por eso ahora tiene tanto éxito que los políticos sean buenos influencers, que se muevan, que hablen, que retuiteen, porque en el fondo están usando mucho la lógica del show, ¿no? Del teatro, son actores en cierto punto, ¿no? Entonces por eso también es que muchos actores entran en esta historia, porque ya tienen por defecto lo que la gente quiere, en soñarse, vivir un momento de fantasía, trasladar emociones. Entonces hoy día lo que pasaba en los escenarios, en el teatro, lo tienes en el TikTok, y el político en ese sentido controla la narración.
Pero como digo, va a depender mucho de la audiencia. En el TikTok funciona así, pero en el caso del Perú, como digo, el Twitter es muy interesante porque ahí la gente no es tan, digamos, no está buscando tanto ensoñación, sino que más bien debate. Y probablemente ahí hay espacio para armar de una escudería, ¿no? O sea, cuando escribí el artículo me preguntaban si eventualmente yo veía que alguien podía usar las redes sociales y convertirse en un nuevo mesías, y yo decía que no, porque lo que la gente quiere son ideas. Sí. Y seguramente el Twitter va a entrar muy, muy interesante en ese proceso porque se van a querer debatir cosas, ¿no? Lo que está pasando en el Perú, la verdad que ha generado mucha frustración incluso en quienes se sentían representados por el presidente Castillo, sí, claro, y eso seguramente va a llamar a más interpelaciones, ¿no? Va a llamar a más interpelaciones. O sea, el Mesías que necesitamos un Mesías, pero hay que relativizarlo. Eso es lo que tú nos estás diciendo. El Mesías puede ser una parte cara, gesto, sombrerito o lo que sea, y la otra parte también un mínimo de ideas. ¿Una combinación de ambos? No, yo más bien lo que creo es que no necesitamos ya un Mesías. Yo creo que la figura del caudillo, sea hombre o mujer, sí, del Mesías, de esta persona especial que viene a salvarnos de una situación terrible y que todos estamos yéndonos a la deriva, ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar. Que el impacto de las redes sociales lo que está buscando es un conjunto de personalidades, no una escudería. La construcción de un Mesías de nuevo tipo, conversa mucho con la narrativa. Claro. Claro, y sabes que, Chema, esto conversa mucho con la narrativa de la ciencia ficción y de los cómics. Sí. Cuando ves a los superhéroes, no es un solo superhéroe, son como 5, 4, tienes a los superamigos, en fin, esta gente, esta suerte de playa, de algo así es lo que la gente quiere. Ya no está buscando que venga Superman solo, sino que venga con Catwoman y con Thor y todos juntos. Entonces, la gente lo que quiere es ideas, y las ideas generalmente son valiosas cuando vienen de varias personas, incluso si piensan distinto, ¿no? Bueno, yo soy de la época todavía de unos cómics, no se llamaban cómics, se llamaban los chistes, ¿no? La palabra que tú no has conocido, por supuesto, era Tarzán era un hombre, Superman era un hombre, Batman ya la cosa variaba un poquito porque tenía acostado a Robin, ya era una cosa un poco rara, un poco, tenía su ayudante, etcétera, etcétera. Pero ahora, como tú dices, sí, pues son varios, ¿no? Son varios efectivamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo viene la mano ahora. Maite, te agradezco la comunicación.